Bienvenidos a todos. En el episodio de hoy vamos a profundizar el tema de la Reforma Protestante y la Contrarreforma, donde vamos a ver que estos eventos no solo cambiaron la religión, sino que también transformaron la sociedad y la política europea. Para este debate, tengo el placer de contar con dos invitados que nos ayudarán a entender el impacto de estos movimientos, Javier y Yaimar. Bienvenidos. Gracias, es un gusto estar aquí. Estoy muy emocionado por la discusión del día de hoy, ya que la reforma es un tema fundamental para entender no solo el cristianismo, sino las bases del pensamiento moderno. Gracias, también es un placer. Hablar de la reforma y la contrarreforma no son solo movimientos religiosos, sino que también plantean nuevas formas de pensar sobre la libertad, el poder y la autonomía del individuo, y así continuar influyendo hasta el día de hoy. Excelente, vamos a comenzar con la reforma. Martín Lutero en 1517 publica sus 95 tesis, un acto que desafió a la Iglesia Católica de manera rotunda. ¿Qué factores contribuyeron a que Lutero decidiera dar este paso tan radical? ¿Qué lo llevó a cuestionar la autoridad del Papa y la venta de indulgencias? Lutero estaba profundamente preocupado por los abusos dentro de la Iglesia, especialmente la venta de indulgencias, que prometían la absolución de los pecados a cambio de dinero. Eso le parecía una distorsión grave de lo que él entendía como la verdadera enseñanza cristiana. Además, Lutero vivía en Europa, marcada por tensiones políticas, sociales y económicas. Muchos príncipes alemanes estaban deseosos de desafiar al poder del Papa y consideraron la reforma como una oportunidad para ganar más independencia. Exactamente, mi amigo, y si lo analizamos desde una perspectiva filosófica, Lutero estaba desafiando la idea de la salvación, la idea de que la salvación dependiera de intermediarios. Al promover la sola escritura, Lutero estaba proponiendo una relación directa entre el creyente y Dios, sin la necesidad de la jerarquía eclesiástica. Este enfoque fue un avance hacia la autonomía individual en la interpretación religiosa, lo que tiene implicaciones más allá de lo religioso. Es interesante ver cómo la reforma no solo fue religiosa, sino también política. Ahora pasando a la contrarreforma, cómo correspondió la Iglesia Católica a estos desafíos, especialmente con el concilio en Trento. ¿Fue una respuesta eficaz? La Iglesia Católica, en lugar de ceder, respondió con fuerza. El Concilio de Trento, en 1545 hasta 1563, fue clave para la contrarreforma. Reafirmó las doctrinas católicas como la autoridad del Papa, la importancia de las buenas obras para la salvación y el papel de las tradiciones eclesiásticas. Además, se tomaron medidas para corregir los abusos dentro de la Iglesia, como la venta de indulgencias. Sin embargo, lo más importante fue la reafirmación de la autoridad papal y la necesidad de la mediación de la Iglesia para la salvación. Claro, y si miramos la contrarreforma desde otro ángulo, podemos ver que la Iglesia se aferró a la idea de la autoridad centralizada. La lucha contra la reforma también fue una lucha por el control de pensamiento y la interpretación religiosa. Los jesuitas, por ejemplo, jugaron un papel crucial, no solo en la defensa de la fe, sino también en la expansión del poder papal en las colonias y en las universidades, donde implementaron una visión católica muy fuerte. Pero la pregunta es, ¿cuál fue un enfoque de autoridad, una solución o una exacerbación del problema? Es un punto interesante. La contrarreforma fue claramente un intento de reforzar la unidad de la Iglesia, pero también es cierto que no logró detener la expansión del protestantismo. De hecho, el conflicto religioso y político llevó a las guerras de la religión, como la Guerra de los 30 años. ¿Qué opinan de cómo la contrarreforma afectó la política en Europa? La contrarreforma realmente intensificó las divisiones en Europa, mientras que el protestantismo se fortaleció en el norte, especialmente en las naciones alemanas y en Inglaterra. El catolicismo permaneció fuerte en el sur. Las tensiones entre católicos y protestantes resultaron en una serie de conflictos violentos, como las guerras de religión en Francia y la Guerra de los 30 años, que devastó a gran parte de Europa central. Ese conflicto no fue solo religioso, sino también político, pues los príncipes y monarcas comenzaron a ver la religión como una herramienta para consolidar su poder.
Sí, y viéndolo filosóficamente, este periodo pone en manifiesto cómo las creencias religiosas no solo se entrelazan con la política, sino que también se utiliza para justificar el poder. Las monarquías católicas y protestantes se vieron en la necesidad de afirmar su autoridad no solo con la religión, sino con la violencia. Esto dio lugar a la cultura política en la religión, que se convirtió en un instrumento de control. Claro, entonces a lo largo de la Reforma y la Contrarreforma, la política, la religión y la sociedad estuvieron profundamente conectadas. Ahora volviendo a la dimensión personal de la Reforma, ¿qué impacto tuvo la sola fide de Lutero en la vida diaria de las personas? ¿Realmente cambió la forma en que los individuos vivían su fe? Definitivamente, Lutero hizo un cambio radical al proponer que la salvación era solo por la fe, lo que lo liberó a las personas de la dependencia de los rituales y la mediación eclesiástica. Para los fieles, esto significaba que no tenían que comprar indulgencias o someterse a rituales complicados para obtener el perdón de Dios. Pero al mismo tiempo, eso también les daba una gran responsabilidad. La fe personal se convertiría en el centro de la relación con Dios. Cabe recalcar que todo el éxito que tuvo Martín Lutero a lo largo de su trayectoria se dio a que en su época o en su tiempo ya nació lo que es la imprenta, y en base a esto pudo compartir de mejor manera su información, pegando lo que son volantes en las puertas de la ciudad. Eso quiso hacer que se expandiera de una manera mucho más rápida toda esta información protestante acerca del manejo indebido de la iglesia. Cabe recalcar que todo el éxito que tuvo Martín Lutero a lo largo de su trayectoria se dio a que en su época o en su tiempo ya nació lo que es la imprenta, y en base a esto pudo compartir de mejor manera su información, pegando lo que son volantes en las puertas de la ciudad. Eso quiso hacer que se expandiera de una manera mucho más rápida toda esta información protestante acerca del manejo indebido de la iglesia. Creo que el legado más importante es la libertad religiosa. El cuestionamiento de la autoridad eclesiástica de Lutero abrió la puerta a la pluralidad religiosa y a la libertad de conciencia. Aunque las guerras de religión fueron devastadoras, los principios de la Reforma condujeron a una mayor tolerancia religiosa en largo plazo. Esto aplicado a nuestro contexto, podríamos evidenciarlo cuando se dio la Revolución Liberal aquí en Ecuador, debido a que el Estado se manejaba gracias a la Iglesia. Sin embargo, con el general Eloy Alfaro, eso se erradicó y se abrieron los primeros colegios laicos, colegios para mujeres, y hubo mucha más libertad para todas las personas. Exactamente, y así como lo dice mi compañero, está súper bien. Desde otro punto de vista, también la reforma y la contrarreforma son principios de una reflexión más profunda sobre la autonomía individual y el papel de la autoridad. Aunque hoy en día vivimos en un contexto actual diferente, la idea de las personas que tienen un derecho a cuestionar las instituciones sigue siendo un valor central en nuestra sociedad. Y exactamente con esto mismo puedo decir que este tipo de reformas y contrarreformas fue un ejemplo para las demás revoluciones que pusieron después, ya que a través de esto se logra una lucha contra la libertad, de no estar ligados con una religión, con un dogma que nos tenga centralizados en una sola cosa. Tenemos, por ejemplo, derechos, los homosexuales pueden andar libres. O sea, tenemos derecho a todo sin la necesidad de estar ligados a un dogma. Muy bien, muchas gracias para mí. Lo que más me impacta de la reforma y la contrarreforma es la manera en que estos movimientos muestran la tensión entre el poder de las instituciones y la autonomía individual. Lutero, al desafiar la autoridad, no solo abrió un debate religioso, sino también político y filosófico sobre la libertad del individuo frente a las estructuras de poder. A pesar de las guerras y las divisiones que causaron estos eventos, nos enseñan que la búsqueda de la verdad y la autonomía siempre estará en tensión con las autoridades, que intentan mantener el control.
En el contexto actual, me parece que seguimos luchando con este equilibrio, las discusiones sobre la libertad de conciencia, la separación entre la Iglesia y el Estado y la capacidad de las personas para cuestionar las instituciones son reflejos directos de lo que comenzó en el siglo XVI. Si algo ha quedado claro es que el legado de la Reforma y la Contrarreforma sigue presente hoy, no solo en la religión, sino también en nuestra vida. Exactamente. Y a lo largo de este episodio hemos visto cómo la Reforma protestante y la Contrarreforma marcaron un antes y un después de la historia del Occidente. Pero hay algo que no hemos mencionado y es fundamental: la influencia de estos movimientos en la educación y la alfabetización. Uno de los grandes legados de la Reforma fue la promoción de la lectura y la educación. Lutero insistió en que cada persona debía leer la Biblia por sí mismo, lo que llevó a la traducción de las escrituras de la lengua vernácula y un gran impulso de alfabetización. En los países protestantes se fomentó la creación de escuelas públicas para garantizar que los fieles pudieran leer las Biblias sin depender de la Iglesia. Esto sentó bases para la educación universal en muchas partes de Europa. Por otro lado, también tenemos que la Contrarreforma impactó en el ámbito educativo. La Iglesia respondió creando nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, que establecieron colegios y universidades con enfoques de formación intelectual y moral. Esto ayudó a fortalecer la educación en los territorios católicos y contrarrestar la expansión del protestantismo a través del conocimiento. Además, otro punto clave que no se ha mencionado es el impacto en el arte. La Reforma, al rechazar la idolatría y las imágenes religiosas excesivas, cambió el enfoque del arte en los países protestantes, mientras que la Contrarreforma impulsó el barroco como un medio para conmover y atraer a los fieles. En lugares como España e Italia, en las iglesias usó el arte y la arquitectura para refinar su poder y conectar emocionalmente con los creyentes. En definitiva, más allá del aspecto religioso, la Contrarreforma y la Reforma ha transformado la educación, el arte, la política y las formas de que entendemos la autoridad. No solo fueron conflictos entre facciones religiosas, sino una revolución de manera en la que las personas concebían su relación con Dios. En este conocimiento y con el poder, su impacto sigue vivo hasta el día de hoy. En nuestra manera de aprender, expresamos y nuestra manera de pensar y ser libres y hablar sobre la verdad. Si miramos el presente, nos damos cuenta de que los debates que surgieron con la Reforma y la Contrarreforma siguen vigentes, aunque en contextos diferentes. Un aspecto clave es la lucha entre la autonomía individual y la autoridad institucional. Lutero desafió a la Iglesia argumentando que cada persona debía interpretar la fe por sí misma. Hoy este mismo debate se refleja en la educación, la política y la sociedad. La pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto las instituciones deben guiar o regular el pensamiento individual? En la educación, por ejemplo, el impulso protestante por la alfabetización universal tiene eco en las discusiones actuales sobre el acceso al conocimiento, y hoy seguimos luchando por una educación accesible y de calidad para todos, con debates sobre la influencia de ideologías en el currículo escolar o la privatización de la educación. Algo de cierta manera recuerda la disputa entre la enseñanza promovida por los protestantes y la formación controlada por la Iglesia Católica en la Contrarreforma. También, si pensamos en la libertad de expresión y el acceso a la información, la Reforma tuvo un equivalente en la era digital, así como la imprenta de Gutenberg permitió que las ideas de Lutero se expandieran rápidamente, como les comenté antes, y así se cuestionaran el poder establecido. Hoy en día Internet y las redes sociales han abierto un espacio para que las personas cuestionen narrativas oficiales, ya sean políticas, religiosas o científicas. Pero al igual que en la época de la Reforma, eso también genera conflictos sobre que la información es legítima y quién tiene la autoridad para definir la verdad. Por otro lado, el uso del arte como herramientas de influencia que vimos en la Contrarreforma sigue siendo una estrategia en la actualidad. Basta ver cómo los gobiernos, las religiones e incluso las empresas utilizan la cultura visual, los medios y el entretenimiento para moldear percepciones y emociones, al igual que lo hizo el barroco en su momento para fortalecer la Iglesia Católica.
Y yo creo que en conclusión podemos decir que, aunque haya pasado siglos, seguimos lidiando con los mismos dilemas fundamentales: la tensión entre la autoridad y el individuo, el poder del conocimiento y la lucha por la verdad. La reforma y la contrarreforma no solo son eventos del pasado, sino antecedentes de los desafíos que seguimos enfrentando en el presente. Y así concluimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos hoy en este fascinante debate. Ha sido un verdadero placer discutir estos temas tan profundos con Javier y Yaimara. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los grandes momentos de la historia. Hasta pronto.